El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice Apocalipsis 2:7. Hola hermanos, de Una Palabra Tuya Basta, de nuevo con ustedes para compartir con alegría este regalo, este tesoro que Dios nos concede de entrar en la palabra, de escudriñar, de tocar, de ver lo que Dios nos dice. Hoy ya estamos celebrando el segundo domingo del tiempo de Adviento, el ciclo B. El evangelio de este día es Marcos 1, del 1 al 8. En el ciclo B, la iglesia nos pone a contemplar y a conocer y a meditar y a profundizar el evangelio de San Marcos. Y de este evangelio, el que he tomado es el versículo 3. Dice: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Y vamos a centrarnos un poco en todo el recorrido que vamos a ver sobre esta voz, que a la vez, la voz es la que prepara. ¿Qué es preparar? Para preparar tenemos que escuchar, y para preparar, conocer. Y este conocimiento llega a través de la voz, de la palabra, del profeta, del ángel, del mensajero. Juan es el ángel, el mensajero de Dios, el que trae buenas noticias. Dice él mismo: yo soy la voz del que clama. Él cita este versículo de Isaías. Detrás está de fondo como el credo, por decir, de Israel, un himno que canta popularmente desde antiguo, que es el Shema, y que está en el Deuteronomio 6:4, y que Cristo lo cita como el mandamiento principal. Escucha, Shema, significa escucha, Israel. Escuchar, escucho, es el corazón de la fe del pueblo de Israel. Necesario escuchar para la alianza, para las bodas con el Señor, para la alianza en el Sinaí, para la alianza que había hecho antes con Abraham, para la alianza que hizo con Noé, para la alianza que profetizó Ezequiel. Escuchar la voz, comprender, obedecer, están ligados, están relacionados con escuchar. En el Salmo, muy conocido, el Salmo 95, que se pone como uno de los invitatorios para los laudes o el oficio de lectura, dice el Salmo 95:7, ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Escuchar la voz, entonces llega al corazón, pone en movimiento, muestra los caminos de Dios. El Salmo 29:4, la voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica, la voz del Señor estremece la tierra. Dice más, la voz del Señor retuerce los robles. Imagínate, un roble centenario. Eso se puede aplicar a nuestras vidas. La dureza que tenemos de tantos años, la terquedad, la soberbia, el orgullo, la arrogancia, la prepotencia, pues la voz del Señor descorteza las selvas, es como un huracán. La voz del Señor sacude el desierto, pues son situaciones por las que pasamos tantas veces, y la voz del Señor lanza llamas de fuego. Esta voz pues viene a ayudarnos, es la voz de Dios, la voz que canta la buena noticia. Entonces en el Deuteronomio 6:4 citaba: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Escucha para que conozca, escucha para que te puedas aprender los mandamientos, para que obedezca, para que sigas
esta senda, esta vía, la Torá, la ley de santidad que Dios ha revelado. En Isaías 54:5 dice, mañana tras mañana, en el siervo, uno de los cantos del siervo, despiertas tú mi oído para hacerme escuchar como un discípulo. El Señor me ha abierto el oído y yo no me resistí. Aprendí, conocí la voluntad de Dios, la que mi Padre me estaba mostrando por el oído, mañana tras mañana, día tras día, cada momento. El Evangelio del domingo, estén pendientes, estén despiertos, la oreja, el oído atento, porque Dios va a hablar por su palabra, por la predicación de los ángeles, de los apóstoles, de los profetas, por la predicación, también por los acontecimientos. En Isaías 43 y el 7 dice, una voz clama, en el desierto abran camino al Señor. Una voz dice, grita. Cristo en el templo puesto de pie gritó para dar una buena noticia, para decir quién era Él, que Él era la fuente, el que crea en Él. De su costado brotarán fuentes, torrentes de vida eterna. Y también San Pedro, San Pablo, cuando predican, gritan. El mismo Juan predicaba con fuerza. Pues también en Isaías 29:18 escuchamos, oirán aquel día los sordos, oirán aquel día, el día del Señor, el día de Yahvé, el día del Emmanuel en medio de nosotros, en la plenitud de los tiempos. En aquel día envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, pues los oirán en aquel día los sordos palabras de un libro. Como Esdras y Nehemías allí proclamaron el libro de la ley, todo el día y el pueblo lloraba de emoción y de alegría. Cristo curaba a los enfermos. Por eso, para que se enteren los sordos, para que escuchen el Evangelio, para que escuchen la buena noticia, Cristo cura, para que se enteren de esta gran noticia del querigma, del amor de Dios en medio de los pecadores, del amor de Cristo manifestado en la cruz, de su corazón traspasado. Escucha, Israel, el anuncio del reino, la buena noticia de la salvación que yo traigo, dice Cristo, y que ha dejado esa misión a la iglesia. Dice Isaías, ya se abren los ojos de los ciegos, se abren los oídos de los sordos, porque se abrirá un camino de salvación, una senda, una vía para los pobres. Por eso, quien nos guía es por la voz, es el pastor. Veremos más adelante la voz que nos invita a convertirnos, a conversión, a revisar cómo estamos. Por eso, siempre que se proclama, siempre que se predica esta buena noticia, siempre que se anuncia la venida, la segunda venida de Cristo, que estamos esperando en este Adviento y que la iglesia nos invita a prepararnos, también es un tiempo de conversión. Hay dos tiempos fuertes, por decir, en la liturgia a lo largo del año litúrgico. El tiempo de Adviento, entonces hay un tiempo en la liturgia, el color cambia, color penitencial, el color también que nos invita a morir a este mundo, a morir a la carne, a morir a las pasiones, a morir al odio, a morir a la violencia, a morir a la venganza, al deseo que la carne y que el hombre viejo, pues viene el Señor. Y también la Cuaresma, que más adelante en el año litúrgico ya celebraremos, empezaremos en febrero. Pues, hermanos, esta voz es esta voz que ahora yo estoy proclamando, que estoy predicando, que estoy anunciando, la voz de Dios que viene por la necedad, dice San Pablo, de la predicación, por la tontería de la predicación. Esto puede prender en nuestras vidas, puede prender en tu vida y puede consolarte y puede sellar en tu corazón que Dios te ama. Es la voz de Dios que irrumpe
¿no?, que llama a nuestras puertas, que llama a nuestra vida, a nuestro corazón. Si me abre, entraré, dice el Apocalipsis. Tenemos que hacer una primera pausa y ya regresamos con ustedes compartiendo esta palabra tuya, basta. Enseñarás el camino de la vida. Consuela a mi pueblo y habla al corazón de Jerusalén y dile que se acaba su esclavitud. Grítale, dice Isaías 41. Continuamos ahora, hermanos y amigos, con la segunda parte, que es el Nuevo Testamento. Tratamos de seleccionar algunas citas que tienen que ver mucho con el versículo, con la palabra que hemos elegido. Hoy, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Cuando una carretera tiene muchas curvas, es peligroso, muy riesgosa, precipicio. Entonces enderecen el camino, rectifiquen. Si andamos por los malos caminos, viene la voz de Juan, viene la voz de la iglesia, viene Cristo mismo a hablarnos para seducirnos, para decirnos que Él nos ama y que quiere guiarnos por el camino de la salvación. En Mateo 17:5, en el episodio de la transfiguración, de la nube, dice, y de la nube salió una voz que decía, este es mi Hijo, mi amado, en quien me complazco. Escúchenlo. Esta misma voz sale de las nubes cuando Cristo es bautizado. Se abre el cielo y viene la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, mi predilecto, escúchenlo. La voz, escuchar a Jesús y poner en práctica su palabra, siempre será un regalo de Dios. En Juan 8:47 dice Cristo, el que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Y el que no, pues de su padre el diablo. Cristo le habla con dureza a los fariseos porque rechazaron su predicación, rechazaron el anuncio del reino de los cielos porque se tenían por buenos y rechazaban a los demás y rechazaron este anuncio. Dichosos los pobres, dice Cristo, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En San Juan 10:27 dice Cristo en el Evangelio del Buen Pastor, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Conocer es amar, yo las amo, yo tengo una relación íntima de amor y ellas me siguen porque conocen de lo que le hablo, conocen el alimento de la palabra. Nos hace dichosos, nos hace bienaventurados escuchar esta palabra. Dice Lucas 11:28, dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Cristo, una mujer lo alaba y le dice, dichosos los pechos que te amamantaron, el vientre que te llevó. Cristo dice, dichosos más bien, felices, bienaventurados los que escuchan la voz, la palabra, y la guardan, y la cumplen, y la ponen en práctica. En Lucas, Apocalipsis 1:3, dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella. Los que escuchen la voz, también los que acogen, los que escuchan, los que guardan, los que cumplen. Pero existe la negativa
que impide la salvación, los que se resisten. Vemos dos citas. Juan 8:43. ¿Por qué no conocen mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Le está diciendo a los fariseos, Cristo, no conocen, no escuchan, no saben, no se familiarizan conmigo. Y también Hechos 7:51 dice, Esteban, duros de cerviz, de nuca, incircuncisos de corazón. Ustedes siempre ofrecen resistencia al Espíritu Santo, que les habla, que me ha enviado, que suscita profetas, que suscita, envía ángeles, mensajeros, apóstoles. Esta salvación es fruto de la fe y esta viene por la predicación, por escuchar la palabra. San Pablo dice por escuchar el querigma. En Romanos 10:17 dice, por tanto, la fe viene por la predicación y la predicación por la palabra de Cristo, por la palabra de Dios, por el anuncio del querigma, el anuncio de la salvación, que Dios me ama ciertamente, que Cristo ha dado mi vida por mí, cuando soy malvado, cuando soy un pecador, cuando soy un traidor, cuando soy infiel, y a mí y a ti, que me ves, que me escuchas, que nos sigue. Dios te ama. Esta voz es el mejor canto que puede salir de Dios. Los poetas, los artistas cantan un canto de amor a su amada, pues Dios, por la voz, por la palabra, nos hace un canto de amor, nos hace una declaración de amor. Y esto que nos hace testigo el Espíritu Santo, a mí, al cristiano, al ungido, al ministro de la palabra, a los laicos bautizados que tienen esta misión, que tienen este empuje del Espíritu Santo, que el bautismo les ha dado este don de profecía, este don de predicar. Entonces dice el apóstol San Juan en su carta, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, meditado, profundizado, lo que hemos palpado con nuestras manos acerca de la palabra de vida de Cristo, y les anunciamos la vida eterna, para que estén en comunión con nosotros, y en comunión con Cristo, y en comunión con Dios. La voz, la palabra predicada, que el querigma, el amor de Dios, esta palabra siempre fresca, siempre nueva, pone en nosotros, dice los Hechos de los Apóstoles, hermanos, a ustedes ha sido enviada esta palabra de salvación, dice San Pablo, que está haciendo un discurso en la sinagoga. A ustedes se hace un recorrido por la historia de la salvación rápido hasta llegar a Él, anunciando la buena noticia, predicando el anuncio, el evangelio. He dicho en ocasiones que la palabra evangelio significa acontecimiento, cuando se anuncia algo histórico que pasó, que fue un hombre que era Dios y que se encarnó de una mujer, de María, y que nació en Belén y se crió en Nazaret y predicó a los 30 años después de ser bautizado por Juan en el Jordán. Empezó a predicar por Galilea, por Samaria, por la Decápolis, 10 ciudades que estaban alrededor del lago. Después subió a Jerusalén y predicaba constantemente a los pobres, a los pecadores, y fue atraído Zaqueo, fue atraída María Magdalena, fue atraído Mateo, fue atraído los apóstoles, que eran pecadores, hombres como tú y como yo, mujeres como tú y como yo, de las cuales había expulsado y curado muchos demonios. Dice, les seguían y les servían con sus bienes. Entonces, la fuerza de la palabra que convoca a la salvación, que convoca a la vida, que nos sella en nuestros corazones, como dice Pablo, por el Espíritu Santo,
Pero ¿cómo van a conocer si no se les predica? Dice Pablo. Pues esta palabra viva y eficaz siempre está en la iglesia, llega a nosotros, gracias a Dios, que llega constantemente la predicación, la palabra viva, la palabra fresca, la palabra que penetra en lo más profundo y nos hace creer, ayudados por el Espíritu, la predicación y el Espíritu actuando. Dice un profeta que si en mí, en el que predica, el Espíritu suscita la palabra importante, necesaria, que para aquellos que le escuchan, en aquel que le escucha, el Espíritu Santo hace un trabajo doble para que pueda escuchar, pueda acoger y pueda creer que es verdad aquello que se le anuncia, aquello que se le predica, aquella fuerza de Dios actuando a través de una cosa tan débil que fue la palabra del ángel a María, que está aquí detrás. Y es una simple palabra de un mensajero y María creyó y con ella vino Dios, vino Cristo, vino el Emmanuel. Por eso, voz del que clama, que grita en el desierto, rectificad el camino, preparen el camino del Señor, e enderecen sus sendas porque viene. El Señor viene a tu vida, viene a mi vida. Prepárate, no solo de las fiestas navideñas, no solo el que comer y el que beber, sino preparémonos para el encuentro personal con Cristo que viene. Estemos pendientes, que vendrá también en el silencio, en las pequeñas cosas, en todos los acontecimientos de nuestras vidas. Hacemos otra breve pausa y continuamos con el desarrollo de nuestro programa Una Palabra Tuya Basta. Comparten ahora con nosotros unos hermanos sacerdotes que se encuentran con el Señor, se encuentran con esta voz, con esta palabra y la comparten con mucha sencillez, también con mucha disponibilidad y con alegría para que llegue también esta voz de Dios a través de otra forma, de otra cara, lo que Dios le inspira para nosotros. Escuchemos. Queridísimos hermanos, qué bueno poder encontrarnos nuevamente. Lo que sale de mi corazón al contacto con la palabra lo quiero compartir con ustedes en este contexto de este segundo domingo de Adviento. Quiero fijarme en el capítulo 1, versículo 3, el Evangelio de San Marcos, que dice así: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Es una invitación muy seria porque me hace el Señor, que dice que quiere entablar esta relación personal conmigo. Y esto, a su vez, pues yo lo refiero también a todos los hombres, a cada hombre, sobre todo a los que nos escuchan. El Señor quiere preparar el camino, nos invita a preparar el camino. Él quiere tener esta relación personal con cada uno de nosotros. Y lo hace, pues a través de esta palabra. Lo primero que dice en este versículo es voz del que clama en el desierto, que es referido al profeta Isaías. Es un texto tomado del profeta Isaías y que hace referencia a que el pueblo va a salir del exilio. Dice que Dios va a consolar a su pueblo, va a empezar un nuevo éxodo hacia la tierra prometida y el pueblo pues se siente consolado por el Señor. Y se pone también como persona que vive en primera, de alguna manera, en primer plano, esta palabra a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista es una palabra del Adviento, para mí, para ti, que me escuchas. Y Juan el Bautista es la humildad, es aquel que dice: yo no soy digno de desatarle las sandalias. Es aquel que precede, de alguna manera,
al Señor, indica que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso hoy alégrate. Yo te invito a alegrarte. ¿Por qué? Porque el Señor viene a consolarte, a consolarme. Va a comenzar este nuevo éxodo, pero quiere acompañarte, acompañarme. Por eso hoy hagámosle caso a esta voz que grita en el desierto, de allanar el camino del Señor. ¿Cómo se allana el camino del Señor? Por medio de la oración, por medio de la confesión, por medio de la reconciliación con alguna persona que tengas algún impasse. No vivas la Navidad, esta Navidad de este 2023 con enemistades, con odio en tu corazón. No, 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 no. Preparemos el camino al Señor. Contento por servir a una palabra tuya, basta. Buenas, queridos hermanos, de una palabra tuya, basta. En este segundo domingo, la palabra que vamos a escrutar, que sale de mi corazón, es capítulo 1, versículo 3. La voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ya en el Apocalipsis, ya habla de los 4 seres vivientes. El Evangelio de Marcos lo vamos a leer en todo el ciclo B. Y precisamente se identifica con el león, uno de los seres vivientes, Marcos, porque comienza su evangelio diciendo la voz que clama en el desierto. Es Juan Bautista que está llamando a la conversión, y ya el profeta Isaías en el capítulo 40 ya prefigura, ya está diciendo que va a venir Juan, que no es la luz, sino testigo de la luz, y tampoco es el novio, sino el amigo del novio. Dicen los Hechos de los Apóstoles que Juan viene a hacer un bautismo de arrepentimiento, es decir, una metanoia, es decir, nacer de nuevo. Dice Jesucristo a Nicodemo, tiene que nacer de nuevo, está llamando a la conversión. ¿Y qué es la conversión? Ponerte en tu realidad de pecado, es decir, echarte barro en los ojos como al ciego de nacimiento, y ponerte en tu realidad de pecado, que eres un pecador, que somos pecadores, que necesitamos de la conversión, necesitamos nacer de nuevo, necesitamos del Espíritu Santo. Y Juan Bautista, al final de sus días, le cortaron la cabeza precisamente por poner al otro, a Herodes, en la realidad de pecado. Por eso, este tiempo de Adviento, la Virgen María, Isaías y Juan Bautista nos ponen en la realidad de pecado, nos preparan para la escatología, para el último día. Esta vida es un desierto, por eso es la voz que clama en el desierto. Esta vida trae espinas, abrojos, pero en esta vida Dios la puede convertir en un vergel si tenemos dentro vida eterna. Esta es la palabra que sale de mi corazón. En la experiencia de escuchar que una voz clama en el desierto, resuena en mi corazón y lo que sale de él es el reconocimiento de mi realidad, porque es allí donde Dios ha tenido que gritar para taladrar mi sordera, de alguna manera, de no escucharle. Y es el lugar idóneo para escuchar al Señor, porque no hay otras voces. Los ídolos en el desierto no tienen voz en ninguna parte, pero ahí se patentiza que no hay vida, y solo lo único que puede dar vida en medio de aridez es el creador de la vida, no hay otra cosa. Por eso, para mí revela la necesidad manifestada en mi satisfacción, que viene a suplir el Adviento, a que provoque dentro de mí aquello que decimos constantemente en la misa: ven, Señor Jesús, pero ya no forzado por el tiempo de la liturgia del rito, sino fruto del reconocimiento de la necesidad, que salga una auténtica voz allí. Entonces, marcando que mi vida no está hecha para las cosas terrenas, la vida de cada uno, así como en el desierto fue donde quedamos, porque fue en el momento en que fuimos desterrados del paraíso. Allí el alma tiene la necesidad de volver y
grita al Señor que venga por ella a buscarla. Los laicos también comparten con nosotros la alegría de encontrarse con la palabra fresca, una palabra con fuerza que Dios les da. La leen, la meditan, la profundizan, la contemplan, la interiorizan y sale de su corazón, pues a la luz de la palabra, su vida iluminada por ella, la comparten con nosotros. Lo que sale de mi corazón al contacto con esta palabra: preparad los caminos del Señor, allanad sus sendas. Esta palabra no se refiere a un camino literal, una calle. Se refiere a preparar el camino hacia mi corazón, a abrir el corazón, a preparar la senda hacia mi corazón para que el Señor venga en este Adviento, entre a mi corazón y haga de mí una persona nueva. Que en este Adviento yo pueda perdonar a quien me ha hecho daño. Que yo pueda pedir perdón a quien yo le he hecho daño. Me dice esta palabra que tengo que prepararme para que el Señor pueda entrar en mi corazón y pueda hacer de mí una criatura nueva. Pero eso yo no lo puedo hacer por mi propia fuerza. No lo puedo hacer solo. Tengo que hacerlo con ayuda de la palabra. Tengo que hacerlo con ayuda del Espíritu Santo, para que yo en este Adviento pueda llegar a la Navidad como una persona nueva, haber preparado el camino para que el Señor entre a mi corazón. Me alegra colaborar con una palabra tuya basta. Hola, Jocelyn Jiménez de la Parroquia Santa Ana. Hoy surge de mi corazón una alegría inmensa al entrar en contacto con esta palabra del evangelista Marcos. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y miro el tiempo propicio para que se cumpla este evangelio en mi vida, que es el tiempo de Adviento. 4 semanas para yo enderezar mis sendas, corregir mi camino, evaluar mi sendero, mirar mi pecado. Y justamente preparar ese camino del Señor me invita a mí a mirar mi espacio, a mirar mi corazón, a mirar esa casa donde Jesús quiere nacer, quiere habitar. Y ese espacio no es más que mi corazón, mi vida. Y con mis acciones concretas me invita a mirar cómo estoy actuando, qué estoy haciendo, cómo me encuentro yo hoy de frente a esta palabra que me anuncia el evangelista de cambiar de camino, de cambiar de rumbo, de preparar el camino de aquel que quiere nacer, que quiere venir en pos de mí. Por eso hoy estoy contenta de colaborar con el programa Una Palabra Tuya Basta. Al contacto con esta palabra que la Iglesia nos ha regalado para este domingo, es una palabra que me anuncia que viene el Señor, aquel que me ha salvado, que me ha perdonado a precio de su propia sangre, me invita que viene a mi encuentro, que debo prepararme. ¿Y cómo debo prepararme? Con la ayuda del Espíritu Santo, pidiéndole que saque de mí aquellas cosas que no allanan el camino, como la ira, la soberbia, el afán por tener la razón, que me dañan tanto, que dañan mi matrimonio, que afectan a mis hijos. Todas estas cosas que no preparan el camino para que venga este Dios, que es un Dios de amor, que es un Dios de paz y sobre todo que enseñarás el camino de la vida. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos. Rezamos en el Salmo 1. Ni entra ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los burlones se sienta. Mas se complace en la palabra del Señor. Sus salmos susurra día y noche.
la palabra proclamada, escuchada, celebrada, profundizada. Dichoso el hombre. No así los impíos, no así, son como la paja que se lleva el viento. No resistirán en el juicio los impíos, ni los pecadores en la comunidad de los santos. Su camino acaba mal. Dichoso, feliz, bienaventurado, el que escucha y guarda y medita la ley, sus salmos, la palabra de Dios. Salmo 1. Vamos ahora a compartir un poquito con dos santos específicamente, dos teólogos que comentan un poquito este versículo de San Marcos 1:3. Voz que clama, que grita en el desierto. El primero es San Máximo de Turín, es el primer obispo de Turín en el siglo V. Él dice, la escritura divina no cesa de hablar y gritar en tiempos de Juan, en tiempos de Cristo, en tiempos de los apóstoles, en la iglesia primitiva. Hoy, siempre sigue esta divina palabra, las sagradas escrituras. Yo soy la voz que grita, dice Juan, en el desierto. Juan no gritó solamente cuando habló a los fariseos, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos, sino que esta palabra hoy mismo sigue su voz resonando. Su voz, la voz de Juan, esta voz que grita es para ti, es para mí, me interpela y me dice en mi interior y en mi razón, en mi corazón, en mi alma, me cuestiona, me dice qué hacer, cómo enderezar los caminos, si estoy yéndome por caminos viejos, por caminos de muerte. Esta voz es para ti, esta voz es para mí, resuena en nuestros oídos. Esta voz como un trueno sacude el desierto, decíamos anteriormente, el desierto de nuestros pecados, la aridez, la sequedad en que nos lleva y nos sacude, nos remueve y nos pone en la verdad, nos sacude el lastre, el polvo, las telarañas que se nos pegan cuando nos dormimos en las sendas, en el ambiente de muerte, de pecado, de egoísmo, de las pasiones de la carne. Pues mira, su palabra sigue viva. La palabra divina no cesa de hablar, no cesa de gritar, no cesa de llegar a nuestros oídos y llamarnos a la conversión, a la vuelta. Dios está siempre en la disposición de esperarnos, como el padre del hijo pródigo, que siempre salía a la puerta a ver si su hijo volvía. Y cuando lo vio volver aquel día, salió corriendo y lo besó y lo abrazó e hizo una fiesta. Dios, a través de la palabra, siempre busca y espera nuestra conversión, el cambio de vida para bien, para el amor, como dice también San Jerónimo, un santo que nació en Dalmacia del siglo XIV, del siglo IV. San Jerónimo, el patrono de los escrituristas, de los que comentan la palabra. San Jerónimo hizo la traducción del griego al latín de la Biblia. Se llaman la Vulgata latina, para que llegara al pueblo. Se lo pidió el Papa. San Jerónimo comenta y dice, la voz que clama en el desierto, clama porque el clamor llega hasta los sordos y los que están lejos, y porque suele hacerse con furor, voz que llegó al pueblo judío. Aunque la salvación no fuera recibida por la mayoría, unos pocos, primero la Virgen María, Zacarías
con dificultad, con incredulidad, el embarazo de Isabel, su mujer, que concibió a Juan. Pero unos cuantos, los más pobres, allá en Galilea, tierra de gentiles, tierra de paganos, allí deportaban y llevaban a toda la gente que salía de la cárcel, era como un lugar para salir de ellos. Pues allí, en Galilea de los gentiles, empezó Cristo, fue rechazado. Le cerraron sus oídos a la predicación. Voz que clama, que grita en el desierto, porque estaban desamparados del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, como casa desocupada. Preparar el camino es andar por el camino del amor al prójimo. Amarás al prójimo como a ti mismo. Pero debe haber, dice San Jerónimo, también esta conversión de aceptar nuestra historia, de amar nuestra historia, de amar los acontecimientos que Dios ha permitido, reconciliarme conmigo mismo. Y entonces, si estoy alegre por el amor de Dios en mi vida, en mi historia, como me ha hecho, por lo que me ha permitido que suceda en mi historia, entonces amar al prójimo como a mí mismo, porque yo amo en mí la historia de Dios y te amo a ti porque Dios me ha amado a mí en mis defectos y me ha perdonado en mis defectos, en mis errores, en mis traiciones, en mis caídas. Entonces también amo al prójimo que se puede equivocar conmigo, que me puede ofender. El amor al enemigo constante que predicaba Jesucristo. Las buenas obras, preparar el camino, enderezar la senda, es las buenas obras. Los pensamientos puros del alma. ¿Qué estoy viendo hoy día con el internet, ya en el celular? ¿Cuánta pornografía? Rectifica los caminos. ¿Qué estás pensando? La pureza del corazón. Dichosos los puros de corazón, porque ellos verán a Dios, dice el mismo Jesucristo. Los pensamientos puros del alma, ¿qué hay dentro de ti? Lo que sale del corazón del hombre, el corazón dañado muchas veces, pues salen de todo, cristiacionalista enorme. La fornicación, los adulterios, la ira, la soberbia, los 7 pecados capitales. Son muchísimos. Ellos son cabeza capital, de raíz de una inmensidad de pecados. Pues rectifiquemos nuestras actitudes, nuestra forma de ser, si es incorrecta con relación a Dios y con relación al prójimo y con relación a mí mismo. Hay mucha gente que se rechaza a sí mismo, que no acepta como es, sus limitaciones, y entonces se pone mal, y se pone mal con los otros, sus actitudes. Pues convirtámonos al Señor, en definitiva. Abramos nuestra vida a Cristo que viene a nuestra pobreza, que viene a amarnos, no viene a acusarnos, no viene a golpearnos. Quiere hacer una habitación dentro de nosotros, que ya vivamos en Él aquí, para que nosotros vivamos con Él en la vida eterna, porque a eso estamos llamados. Estamos en el tiempo de la esperanza, la espera de la venida gloriosa de Cristo, que nos llevará con Él y estaremos siempre con Él. Por eso que llega el esposo, llega el amado, salgan a recibirle. Mira que estoy a la puerta y llamo, si tú me abres yo entro. La voz de mi amado, citamos constantemente, la voz, mientras dormía, la voz de mi amado oí. Oh, busqué el amor del alma mía, lo busqué sin encontrarlo, lo encontré. El amor de mi vida lo he abrazado y no lo dejaré jamás. Es importante, entonces, que este pastor nos haga, dice el Cantar de los Cantares también, hazme saber, amado de mi alma, dónde apacientas el rebaño, para que yo no ande vagabundo por allí, disperso, detrás de otros compañeros.
detrás de otros amores. Si tú eres el amor, la voz de mi amado, pues nos llama a levantarnos y a seguir, a caminar con Él. El Papa San Juan Pablo, hablando sobre el rosario que comentamos, que contemplamos, los misterios, dice que es ir a Cristo de la mano con María. Entonces es un tiempo también donde resalta la figura de la Virgen María, la figura del ángel Gabriel, la figura de Isaías, la figura de Juan el Bautista. Entonces San José también, que contemplamos en este tiempo de tensión, de espera, de preparación gloriosa a la segunda venida de Cristo, a la segunda venida gloriosa de Cristo. Y después nos preparamos para celebrar la Santa Navidad. Bien, pues vamos a continuar, vamos a terminar por este día, esperando que Dios nos conceda poder encontrarnos el próximo domingo con su voluntad de que esta palabra selle el corazón, y en el corazón se selle el amor que Dios nos tiene. Será entonces hasta la próxima, hasta una próxima ocasión de encontrarnos con una palabra tuya basta. Hasta la próxima. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría.